Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a estas transmisiones, a estos tiempos de mucha bendición que Dios nos ha permitido tener a través de nuestra casa virtual. Quiero felicitarlo a usted que está conectado en estos momentos, también a las personas que más adelante nos van a ver en diferido, pero los quiero felicitar porque sabemos que esta es nuestra casa virtual. Si por algún motivo la gente no puede asistir de manera presencial, esta es una de las maneras que tenemos para llevar el mensaje cada día a más y más personas. Quiero animarlos muchísimo a hacer varias cosas. Primero, quiero que sea algo bien interactivo en este día. En la caja de comentarios me vas a escribir de qué lugar nos está viendo. Lo podemos hacer si es de Jamundí, de Cali, el Valle, a nivel nacional o a nivel internacional, porque nuestra familia y nuestro ministerio ha crecido en otros países, pero también algo adicional. Me ayuda y me dice también en la caja de comentarios, me escribe cuántas personas lo están haciendo a través de su dispositivo. Nosotros cada día estamos orando para llegar a más y más personas y nos alegra muchísimo que hoy esté conectado a estos tiempos y más ahora que estamos en un tiempo muy especial. Nosotros no somos ajenos a la temporada navideña. Nosotros como iglesia somos una iglesia relevante y sin religiosidad. Y este mes estamos hablando una serie libre que es A la Carta. Y en las 2 semanas anteriores, de verdad que hemos tocado unos temas que nos han dejado una gran expectativa. Pero el tema de hoy, de verdad yo le digo, prepárese, póngase cómodo. No deje que nada ni nadie lo distraiga, porque yo sé que hoy Dios quiere hacer un cambio, un giro en nuestro estilo de vida. Por eso les animo muchísimo que ya es un tiempo para concentrarnos. Después de ese tiempo de alabanza, ahora es el tiempo de la palabra. Y no olviden, esto es RS Online. Bueno, como lo dije anteriormente, hoy estamos tocando la serie A la Carta. Y el tema de hoy de verdad que nos va a dar una gran enseñanza, porque nos va a dar una gran expectativa, y es giro de 180 grados. Eso es lo que todo el mundo necesita. Y quiero explicarle algo. Muchos de una manera equivocada oran a Dios y le piden a Dios: Dios, yo quiero que mi vida tenga un giro y mi vida cambie 360 grados. Cuando alguien ora o pide de esa manera, está equivocado, porque un giro de 360 grados es salir de un estado, hacer un giro en su vida, pero volver al mismo estado. Pero cuando hablamos de un giro de 180 grados, es salir de un estado actual e ir a un estado totalmente contrario. Es decir, que si, como la Biblia dice, un giro de 180 grados es pasar del lloro a la alegría, de la tristeza a la alabanza, porque es un giro que es lo que Dios quiere llevarnos. Y ahora más para estas fechas, usted sabe que nosotros como iglesia somos una iglesia relevante y sin religiosidad. Nosotros celebramos la Navidad, aunque lo hemos explicado que natividad es nacimiento, y que independientemente si Jesús no nació en diciembre, igual nosotros celebramos es el nacimiento del Salvador. Y para este tiempo yo sé que muchas personas en sus sueños, sus peticiones, bueno, si usted pertenece a nuestro ministerio, tenemos algo llamado la lista de peticiones, y yo creo que la mayoría de personas, una de las peticiones que más escriben en la hojita es: Señor, yo quiero que mi vida cambie en este nuevo año. Y claro que sí, Dios es el más interesado, porque Él quiere darnos ese giro. Y estoy convencido que si ponemos en práctica lo que hoy vamos a aprender, de seguro que todos, aquí no hay excepción, todos tendremos un giro de 180 grados, y ni siquiera tendremos que esperar esos 18 días que falta para que termine este año. No, desde ya Dios empieza a hacer un cambio en nuestra vida. Pero
Si nos esforzamos por cambiar nuestra manera de pensar, de seguro que no repetiremos la historia de años anteriores. Si usted hoy hace un análisis de cómo le fue este año 2022, tal vez unos dirán, pastor, me fue no tan bien, otros dirán, me fue regular. No, también habrán personas que dirán, pastor, yo creo que no me fue mal. Me faltaron muchas cosas por lograr. Bueno, tal vez porque tu vida no dio un giro de 180 grados en este 2022. Pero el tema de hoy es adrede. Es con el fin de que, como estamos finalizando este año, provoquemos cambios en cada área de nuestra vida. Porque no podemos pretender, escúchenme bien, no podemos pretender algo nuevo o un cambio cuando nos cuesta esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Mira esto, todos queremos un cambio, todos a partir de hoy vamos a pedir un giro de 180 grados en nuestro estilo de vida, pero déjeme decirle que ese giro de 180 grados difícilmente llegará a una persona que le cueste vivir bajo la voluntad de Dios. Y no olvide algo, que la voluntad de Dios, ¿qué tal si me ayuda? Es que es buena, es agradable y es perfecta. O sea, cuando vivimos en la voluntad de Dios, no solo lo agradaremos a Él, también estaremos provocando un giro, un cambio a nuestro estilo de vida. ¿Sabe? Porque todos los cambios que vienen de parte de Dios tienen un propósito claro. ¿Sabe? Él no hace nada para que usted y yo sintamos orgullo. Él no hace nada para que nosotros después menospreciemos a los demás. No, Él hace todo con un propósito muy claro. Es decir, si estamos hablando de tener un giro de 180 grados, ese giro que Dios va a hacer en su vida y en mi vida tiene un propósito claro para este fin de año, pero también para el año 2023. A todos, quizá muchos dirían, cuánto me gustaría por conocer la clave para tener un año en victoria. Tal vez usted lo ha pensado, tal vez años anteriores también lo ha dicho. ¿Cuál será la clave para que mi vida cambie en este próximo año? Y hoy le digo, no es difícil, no es difícil, porque solo necesitamos tomar una decisión, tomar acciones inmediatas, no acciones para dentro de 15, 20 días que termine este año, no, acciones inmediatas que produzcan cambios verdaderos en nuestro estilo de vida. Porque todo, mira esto, todo parte de nuestro diario vivir, todo parte de nuestro estilo de vida. Y es de tener claro que si nos esforzamos desde hoy por agradar a Dios, si desde hoy empezamos a darle ese lugar o ese lugar que Dios tiene o ese primer lugar, debe decirle que si nos esforzamos por darle ese primer lugar a Dios, de seguro que Él nos dará también ese lugar. Tal vez usted podrá decir, pero yo le tengo, es que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Déjame pensarlo por un momento. Porque si usted me dice que Dios ocupa el primer lugar en su vida entonces tiene que estar muy bien en todos los aspectos. Pero si hay falencias, tal vez has pensado que Dios tenía el primer lugar. Es un pensamiento tuyo, pero en la realidad no creo que sea así. Por eso desde hoy necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida, que tome el control como lo ha venido tomando en este fin de año, pero desde ya también declaramos que Dios hará un giro en nuestra vida en este 2023. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos para Él nunca será en vano. Es decir, Él siempre nos va a recompensar. Pero esa recompensa, ¿sabe qué la define? Nuestro estilo de vida. Esa recompensa la define cuánto de la voluntad o bajo la voluntad de Dios estamos viviendo. También esa recompensa la define
¿Qué tan dispuestos estamos para qué tan dispuestos estamos para esforzarnos para agradar a Dios lo que resta de este año, pero también lo que resta de nuestra vida? Hoy le digo, necesitamos que este fin de año no sea repetición de años anteriores. Necesitamos que el 2023 no sea la historia de cada año, que tuvimos sueños, que tuvimos anhelos, pero nunca se lograron. Necesitamos romper los esquemas. Y para romper esos esquemas, sí o sí, necesitamos prepararnos para darle un giro a nuestra vida. Por eso, hoy vamos a leer un solo versículo de la Biblia, pero yo lo quiero leer en dos versiones. Es un solo versículo en dos versiones, pero estos versículos nos va a dejar un panorama muy claro con respecto de qué debemos hacer, en qué debemos esforzarnos y también cuál será, qué es lo que más nos agrada, cuál será ese giro que dará nuestra vida. Por eso yo quiero que me acompañe rápidamente lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Primero vamos a leer la NBI, Nueva Versión Internacional, y Eclesiastés 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 26, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: en realidad Dios da, mira esto, en realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. Se lo quiero repetir. En realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, el lado opuesto, en cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Y tremendo, porque si leemos versículos anteriores, aquí está hablando Salomón, y en esta versión NBI, me gusta muchísimo porque habla del beneficio de agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios, Él nos da sabiduría, conocimiento y alegría. Tres cosas que marcan la vida de todo ser humano. Pero también está hablando de las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera y no tener en cuenta a Dios en el primer lugar, como lo dije ahora. Y la consecuencia, ¿cuál es? Trabajar, como diría un famoso que conocemos mucho aquí en Colombia: trabajar, trabajar y trabajar, acumular. Pero después, eso que el impío, el que no se sujeta a la ley de Dios, eso que acumuló, eso que trajo tanto, Dios se lo dará a quien le agrade. O sea, a quien vive bajo su voluntad. Pero quiero leerle también ese mismo capítulo en la Reina Valera 1960. Dice Eclesiastés 2, capítulo 2, versículo 26, Reina Valera 1960, dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da nuevamente sabiduría, ciencia y gozo. Mira esto: Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Mira esto. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Podríamos decir, según el texto bíblico de Eclesiastés 2:26, independientemente de la versión, podríamos decir que existen dos tipos de personas según el texto. Primero están aquellos que agradan a Dios, y yo creo que hoy están conectados todos aquellos que agradan a Dios. ¿Qué tal si usted escribe en la caja de comentarios y vas a colocar: yo agrado a Dios? Eso es, vas a escribir: yo agrado a Dios. Porque según este texto bíblico podríamos decir que hay dos tipos de personas. Uno, los que agradan a Dios,
Y dos, los que no lo agradan. Y a estos que no agradan a Dios, Dios le da un trabajo. Escucha esto. El trabajo del que no agrada a Dios es trabajar, acumular, pero después Dios eso se lo da a quien sí le agrada. En estos versículos nos habla de unos beneficios, que esos beneficios van a traer un giro de 180 grados en nuestra vida. ¿Cuáles beneficios? Los beneficios, no se olvide que el que agrada a Dios es vivir bajo la voluntad divina y tiene beneficios. Primero, dice que al que agrada a Dios, Dios le da ¿qué? Dios le da, diga conmigo, sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, podríamos decir que la sabiduría es el grado más alto del conocimiento. No le estoy hablando de la inteligencia humana que se necesita, pero la sabiduría es mucho más grande que la sabiduría humana. Porque la sabiduría podríamos decir que es grado más alto del conocimiento. También podríamos decir que la sabiduría es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Alguien sabio es aquel que tiene la capacidad de hacer lo bueno. O sea que el primer beneficio para cambiar, para tener un giro de 180 grados en nuestro estilo de vida, uno es vivir bajo la voluntad de Dios, pero el beneficio es primero ser sabios. Porque cuando somos sabios sabemos qué es bueno y qué es malo. Y no vamos a cambiar el orden. A lo bueno se le llama bueno, a lo malo se le llama malo. Y aquel que es sabio también, escuche esto, tiene la capacidad no solo de saber qué es bueno y qué es malo, sino también tiene la capacidad de hacer, de accionar, de moverse en las cosas buenas que agradan a Dios. Pero aparte del beneficio de la sabiduría, también dice Eclesiastés 2:26 que el otro beneficio que también va a cambiar, vale un giro de 180 grados a nuestra vida, es ciencia. O sea que Dios no solamente nos va a dar sabiduría, la capacidad de saber qué es bueno y qué no es bueno, pero también la capacidad de hacer lo bueno, sino que también nos va a dar ciencia. Y la ciencia es la facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones y soluciones a cada fenómeno de la vida. Es lo que necesitamos hoy en día, tener la ciencia que Dios nos da. ¿Por qué? Porque hoy en día está aconteciendo muchas cosas a nivel mundial. Hay cosas que le quieren hacer creer al mundo que son reales cuando no las son. Y es ahí precisamente donde necesitamos la ciencia que Dios nos da como beneficio de vivir bajo su voluntad. Es decir, para darle un giro de 180 grados a nuestra vida necesitamos sabiduría, saber qué es bueno y qué es malo y vivir haciendo lo bueno. Necesitamos saber y tener la facultad para encontrar las explicaciones y soluciones a los fenómenos de la vida, o sea, saber qué es lo que está pasando, qué es real y qué no es real. Eso también nos ayuda a tener un giro de 180 grados, pero también viene algo muy importante, que es el tercer beneficio que nos va a cambiar en este fin de año y en los años venideros, y es gozo. El gozo es la capacidad de disfrutar y ser feliz. El gozo es aquel que disfruta de cada situación de la mano de Dios. El gozo, escúchenme bien, el gozo no es una emoción, porque las emociones son pasajeras. El gozo es un estado. Es decir, que yo puedo tener gozo cuando hay mucho, tengo gozo cuando no hay mucho, y también puede haber gozo cuando hay poco, porque no se trata de lo que tengo, sino en quién hemos confiado. Si llevamos estos 3 puntos a nuestro estilo de vida, déjeme decirle que terminaremos este año en victoria, y los años que vienen para nuestra vida serán años diferentes. 1, ser sabios. 2, tener la ciencia que Dios nos da. 3, disfrutar del gozo que Dios nos permite. Si te das cuenta, esas 3 cosas o 3 aspectos, sabiduría, ciencia y gozo,
es lo que necesita cada persona para tener una vida en victoria. Sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cuántas personas están buscando estos tres elementos de la manera incorrecta? Cuando esto se logra, cuando nos rendimos o cuando vivimos bajo la voluntad de Dios. Por eso, si usted dice yo quiero prosperar, debes tener sabiduría, ciencia y gozo. Yo quiero tener una familia no perfecta, pero una familia bien, una familia donde el amor de Dios repose. Tenga sabiduría, ciencia y gozo. Si usted quiere ser exitoso en los negocios, tenga sabiduría, ciencia y gozo. Si usted quiere resolver los problemas de la manera correcta, tenga la sabiduría, la ciencia y el gozo que Dios da. En fin, estos tres elementos son fundamentales en cualquier vida que quiera tener un giro, que quiera cambiar, que quiera pasar de un extremo al otro. Pero me gusta mucho. Me gusta porque estoy hablando de los beneficios de aquel que hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué hay del versículo que estamos leyendo? Y dice que al impío, al que no se sujeta a la palabra de Dios, al que hace lo que quiere, Dios le da un trabajo para beneficio nuestro, y es que trabaje y acumule para después dárselo a sus hijos. ¿Sabe? Hay personas que dicen que están conquistando lo que han querido, pero a su manera. Y esto voluntariamente los ha alejado de Dios. Entonces Dios a estos que se alejan, a esto les da una tarea en la vida, y es trabajar, recoger, amontonar para después dárselo a sus hijos. Escucha esto. Mira esto, qué hermoso y qué precioso. No necesitamos matarnos, si hay que hacer las cosas como es, trabajar de la manera correcta, esforzarnos por ser cumplidos en todos los aspectos, pero lo más importante es vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso cuando usted vea en la calle a alguien que no va a una iglesia y que entre comillas usted dice, pero es que mire que vive bien, tiene una buena casa, una buena familia, tiene vehículos, no lo envidie. Mejor diga, disfruta de eso mientras Dios me lo da. Cuando usted ve a alguien que no va a una iglesia y está prosperando, en vez de renegar y en vez de decir usted es que yo, mire por qué a esa persona la mejor que a mí, no diga eso nunca. Lo que está haciendo esa persona es trabajando y acumulando para después Dios dárselo a sus hijos. Y entre ellos está usted y entre ellos estoy yo. Por eso es irónico, porque muchos creen que están construyendo un futuro mejor y que no necesitan de Dios. Pero en realidad solo están recogiendo y amontonando para alguien que sí vive conforme a la voluntad de Dios. Mira, no es envidiar, no es colocar la mirada en lo que otros tienen, es vivir para agradar a Dios, y a Dios a su debido tiempo nos va a bendecir. Eso es un giro de 180 grados. Para nosotros es pasar de menos a más. Para aquellos que trabajan y acumulan pero no viven bajo la voluntad de Dios, es pasar de más a menos. Igual también a ellos es un giro de 180 grados. Pero mi pregunta este día es, siendo sinceros, ¿eres de aquellos que trabajan y trabajan para acumular? No sea que después Dios se lo dé a los que más que trabajar, y hay que hacerlo, agradan a Él. ¿Qué grupo? No le digo yo que se relaje, no, quedémonos en casa, no hagamos nada porque como Dios después nos va a bendecir. Sí, pero Dios nos bendice a través de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Por eso, ¿qué quiero que aprendan en este día? Escúchame bien, ¿qué quiero que aprendan? Esforzarnos por vivir bajo la voluntad de Dios es la mejor decisión que puedes tomar para que tu vida tenga un giro de 180 grados. Se lo quiero leer más pausadamente. Esforzarnos por vivir bajo la voluntad de Dios es la mejor decisión que puedes tomar para que tu vida tenga un giro de 180 grados. ¿Sabe?
Porque no es vivir como cada uno quiere. ¿Cuánta gente ha querido vivir a su manera y hoy en día están derrotados? O están perdidos. ¿Cuántos han perdido la vida física y también la eterna por querer hacer lo que ellos quieren? Dios es un Dios de orden y Dios se agrada cuando renunciamos a hacer lo que nos gusta para hacer lo que a Él le gusta. Y lo irónico es que lo que a Él le gusta que hagamos siempre será mejor que lo que nosotros queremos hacer para nosotros. Los pensamientos de Dios siempre serán más grandes que nuestros pensamientos. Por eso el problema no es querer cambiar, porque cristianos y no cristianos todos los días se levantan con la expectativa de cambiar. El asunto radica es que muchas veces has querido hacerlo de la manera incorrecta, hacerlo a tu manera, en tus fuerzas, basado en su conocimiento. Y este es sabio. Salomón también un día dijo: no sean sabios en su propia prudencia. Cuando te esfuerzas por hacer las cosas como tú piensas, como tú crees, alejado de Dios, ¿sabes qué están haciendo? Trabajando y acumulando para que Dios después se lo dé a los que sí lo agradan. De ahí que hoy nuestra vida puede tener un giro de 180 grados, pasar de menos a más, y es empezar a vivir bajo la voluntad de Dios. Así tendremos sabiduría, y esto cambia nuestro estilo de vida, ciencia y gozo. De ahí que la mejor manera de disfrutar la vida no es codiciar a otros. Escúchenme bien, no es codiciar a otros, sino esforzarnos para experimentar lo que Dios nos ha prometido. Si forma parte de nuestra iglesia, yo creo que una de las cosas, una de nuestras peticiones este año, para el año 2023, debe ser: Señor, yo quiero vivir bajo tu voluntad. Porque cuando vivimos bajo la voluntad de Él, lo vamos a agradar, vamos a tener sabiduría, ciencia, gozo. Dios le va a hacer que otros acumulen, trabajen y trabajen para después dárselo a sus hijos. Pero tenga en cuenta esto, que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere cambiar nuestro estilo de vida, pero no es a nuestra manera. No se equivoque. Si usted hace un análisis de su vida este año, todo lo que usted ha querido hacer a su manera, ¿cómo te ha ido? Pero también alguien dirá: pastor, yo he hecho las cosas a la manera de Dios. Bueno, te aplaudo, porque sé que si usted me dice que has hecho las cosas a la manera de Dios, de seguro su vida ya cambió o está a punto de cambiar. Por eso, los beneficios que Dios da a una persona que vive conforme a su voluntad son la clave para una vida próspera. Y cuando hablamos de una vida próspera, es prosperar integralmente: física, espiritual, familiar y económicamente. Porque la vida que Jesús vino a darnos fue una vida integral, Zoe, abundancia en la tierra y eternidad en el cielo. Pero usted no puede pretender tener abundancia y disfrutar de la abundancia si no vive bajo la voluntad de Dios. Muchas personas hoy en día tienen mucho dinero en sus casas o en sus bancos, pero no son felices. Hay gente que tiene muchas propiedades, pero no son felices. Porque feliz es aquel que tiene el gozo. No se olvide, el gozo es la facultad de estar bien, es un estilo de vida. Pero ese gozo lo da Dios, y qué mejor que terminemos este año 2022 en gozo, y que el 2023 iniciemos y que todo el año sea de gozo, de ciencia, de sabiduría. Que nuestra vida, usted diga: sabe, el día que predicaron la serie de la carta, el tema 180 grados, yo creí, empecé a vivir bajo la voluntad de Dios y mi vida cambió de un extremo al otro, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, los beneficios, ¿cuáles son? Sabiduría, ciencia y gozo. Eso va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Por eso es necesario que usted y yo nos desafiemos esta semana para hacer la tarea o el desafío. Dice así:
¿Qué quiero que hagas? El desafío. Enfócate en vivir bajo los parámetros de Dios. Enfócate en vivir bajo los parámetros de Dios. Así lo agradarás y provocarás un cambio en tu vida. No pretendas un cambio, no pretendas agradar a Dios, sino vive bajo sus parámetros. Por eso aquí Salomón nos dice, y me gusta mucho lo que Salomón esa semana decía en el devocional: he adquirido mucha riqueza, han nacido muchos siervos, esclavos en mi casa, he enriquecido muchísimo, pero me he dado cuenta que todo es vanidad. ¿Sabe por qué? Porque las muchas riquezas muchas veces te apartan de la voluntad de Dios. No le digo que las riquezas son malas, lo malo es que las riquezas nos aparten de la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué tal si hoy oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir bajo su voluntad? Y que esa sea una de nuestras mayores peticiones para este fin de año: vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Qué tal si en la caja de comentarios escribes: yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios? Eso es, hágalo. Yo quiero que usted lo haga, y al finalizar este directo, yo quiero leer lo que ustedes han escrito. Yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día tan especial te damos gracias. Gracias, Dios, porque sabemos que para tener un giro de 180 grados hay que agradarte, mi Dios, y tú nos das sabiduría, ciencia y gozo. 3 elementos fundamentales para que nuestra vida cambie y para que ser bendecidos, Señor. Por eso hoy damos gracias por este día, por todo lo que tú has hecho en este año, pero también gracias por lo que irás haciendo en nuestra vida y el resto de nuestras vidas, Señor. Padre, muchas gracias te damos en este día. Te amamos, te exaltamos, te honramos y declaramos que terminaremos un año en victoria y estaremos asegurando un 2023 lleno de bendición, porque tendremos sabiduría, ciencia y gozo que solo tú lo puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.